Guía práctica de cálculo integral. René Lin Castillo obtuvo su PhD en Ohio, Universidad de Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Oriente en Venezuela y profesor visitante en Ohio University. En la actualidad se desempeña como profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia. A la fecha es autor de 80 artículos de investigación en revistas indexadas en las áreas de análisis funcional, análisis real, análisis complejo, análisis armónico, análisis de Fourier, teoría de operadores, teoría de potencial, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Es autor y coautor de los textos de Espacios LP, una breve introducción a la teoría de distribución. Gabriel Padilla se graduó de matemático en la Universidad Central de Venezuela y en 2004 obtuvo el título de doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Francia. Fue profesor de la planta de USC y actualmente es profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado artículos de investigación, geometría diferencial, topología algebraica, homología de intersecciones lógica y teoría de Ramsey. Prólogo. Ha pasado mucho tiempo desde que uno de los autores estudió cálculo diferencial. En el primer semestre del pregrado de matemáticas con la herramienta de las calculadoras gráficas creadas por P. Alson, a principios de la década de los 80, Alson comenzó a trabajar representar objetos matemáticos básicos en términos de componentes semióticos de estos diagramas para resolver problemas didácticos de cálculo diferencial mientras trabajaba en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Las calculadoras gráficas son antiderivadas, bastante similares a los diagramas de flujo, muy frecuentes en las ciencias de la computación. Cuando se trabaja con funciones, permiten a los estudiantes reconocer la presencia subyacente de un proceso numérico y un orden en las operaciones, es decir, un algoritmo. Con el tiempo tomamos prestadas estas herramientas para nuestras propias prácticas docentes y lo usamos para enseñar. Hace algunos años nos dimos cuenta que estos diagramas se pueden usar para explicar el segundo teorema fundamental del cálculo e ilustrar relaciones semióticas similares subyacen entre funciones. Derivadas integrales. Estas últimas pueden considerarse como metaprocesos, es decir, procesos que modifican a otros procesos. Su formalización en matemáticas es la noción de un operador entre funciones. No teníamos situaciones didácticas comparables para el primer teorema fundamental del cálculo y el proceso de sumas de Riemann. Así que empezamos a leer sobre la didáctica en matemáticas. Fue así como comenzamos la búsqueda de un conjunto de experimentos didácticos que nos ayuden a mejorar la enseñanza de las integrales de Riemann. Como autores de este libro queremos hacer explícito el siguiente contrato didáctico. Este es un acuerdo entre dos partes, una de ellas eres tú como estudiante, la otra somos nosotros como autores de este libro. Para cualquier profesor, incluidos nosotros, es humanamente imposible resolver todas las dudas de un estudiante. Hay algunas preguntas, quién soy, cuál es la diferencia entre el bien y el mal, etcétera, que están fuera tanto del interés como del alcance de estas notas. Sin embargo, nos comprometemos a ayudarte con la mayoría de preguntas que se puedan seguir en el contexto del curso. Para ello te dejamos los siguientes recursos: este libro en PDF con todos los ejercicios y explicaciones, un conjunto de videos de apoyo que construyen el material audiovisual de soporte adicional para los estudiantes en casa por tu cuenta, para que estudies en tu casa por tu cuenta. Es posible que para algunas personas el cálculo integral o cualquier otra asignatura les resulte más fácil que para otras. La universidad e instituciones académicas suelen ofrecer herramientas estandarizadas para ayudarte a organizar tu tiempo. Una de ellas son las unidades crédito. Una unidad crédito es un parámetro académico que indica de acuerdo con algunos cálculos estadísticos que lleva tu universidad, cuánto tiempo tendrás que estudiar cuando inscribes una asignatura. Las unidades crédito te dan información sobre la carga académica, es decir, la dedicación del tiempo semanal que dicha materia exige. En líneas generales, cada unidad crédito equivale a una hora de clase por semana en el aula, más 2 adicionales que tú deberás invertir en tu casa o en la biblioteca. De este modo, una materia como cálculo integral que pesa 4 créditos requiere 12 horas de trabajo semanal, 4 de ellas en el aula y 8 restantes de estudio por tu cuenta. Así que pues, las unidades crédito de una asignatura son una guía útil para organizar tu tiempo de estudio, de descanso durante cada semana y de descanso durante cada semana a lo largo del semestre. Para sacar todo el provecho de cada asignatura necesitarás invertir tiempo y tus capacidades en el proceso de aprender. Si consigues cualquier error en este texto, te agradeceríamos mucho que nos escribas a la dirección de correo a cualquiera de los autores. Convención tipográfica. La gran mayoría de este libro está editado con tipos normales, como los que ahora en esta misma línea. Dentro del texto normal a veces conseguirás algunas palabras clave o definiciones siempre en negrilla.
cuando es la primera vez que aparezca cada concepto nuevo. Además de la tabla de contenidos del inicio del libro, al final del mismo hallarás un índice de términos con la referencia a las páginas en las cuales aparece cada definición. Cada capítulo, sección y subsección posee su propia introducción a la cual se explica el tema en general o punto particular tratado allí. Este libro es un PDF interactivo que contiene referencias a páginas y recursos externos debidamente citados. Las referencias se distinguen del texto normal porque están en color verde subrayadas. Asimismo, algunas veces en la margen exterior de las páginas conseguirás símbolo de la página de YouTube que ya conoces bien debajo del mensaje más ayuda. Si haces clic encima de la imagen te remitirá a un video con explicaciones adicionales sobre el tema que estás leyendo. Los resultados que enunciaremos en el libro estarán siempre dentro de un ambiente especial enumerado según la sección la cual hallen, por ejemplo, el lema 1.2.1 en el primer enunciado que aparece en la sección 1.2. Notas importantes. Ocasionalmente aparecerá alguna expresión matemática o un pequeño conjunto de ideas que consideramos centrales para ilustrar alguna discusión en particular. Las destacamos con un recuadro de color igual a este. Amarillo. Tips intuitivos. En particular usaremos recuadros grises para marcarte algunas observaciones intuitivas que aclararán mucho el sentido de las cuentas que a veces realizas. Los ejemplos y ejercicios siempre son o forman parte de alguna subsección de las soluciones o demostraciones. Van a ser un ambiente siempre que comienza con palabras solución o demostración según el caso y termina con un delimitador verde, un cuadrito. Para el profesor, el principal marco teórico de este artículo se usa. Estas son experiencias didácticas controladas diseñadas con el propósito de reducir algunas de las características de la investigación matemática durante las experiencias de trabajo del estudiante en el aula. En otras palabras, el maestro trata de recrear la experiencia fenomenológica del darse cuenta de algo. También está el trabajo de Alson sobre funciones reales y necesidades de la descripción, ilustración, cuando se puede dar la definición matemática formal, al menos no se recomienda. En una primera instancia, hemos tratado de adaptarlos a una familia de diferentes situaciones que involucran operadores de cálculo, derivación, integración y sumas de Riemann. Situaciones didácticas. Una situación didáctica con particularidad de acciones similares a algún tipo de juego colaborativo o competitivo diseñadas por un maestro o profesor para guiar un proceso de aprendizaje dentro del salón de clase. Siempre arranca con varias instrucciones, las reglas del juego, los resultados. Que es un mensaje claro que transmite el profesor y debe ser comprensible para los alumnos. Sigue luego una secuencia de interacciones profesor-alumno hasta que todos han entendido claramente todas las reglas del juego. La finalidad de estas también alcanzar un compromiso del grupo que implica relaciones específicas con el entorno asociado en cada situación didáctica. Hay un contrato didáctico implícito que involucra a las dos partes del profesor alumno. Cualquier cambio pequeño o significativo de esta situación didáctica modifica el contrato respectivo. Su finalidad es clarificar la responsabilidad de cada parte y dejar que el docente devuelva a los alumnos una situación didáctica en un problema diferente que lo confronta otros obstáculos. Ver tal y mejorar el conocimiento o al menos algunos saberes que el profesor quiere que sean reconocidos por los estudiantes. Esta evolución es más que una simple retroalimentación sobre el desempeño del estudiante. Tip intuitivo. En este texto la enseñanza consiste en devolver las situaciones didácticas adecuadas a los alumnos y luego hacerles cómo deben adaptarse. El aprendizaje es un proceso de adaptación por el que el estudiante pasará y experimentará en ellos mismos. La situación didáctica se concibe como una especie de juegos diseñados con reglas, resultados. Cuando se produce la evolución, el estudiante entra en un juego y cuando gana o pierde ocurre el aprendizaje. Todo el juego puede comenzar con un juego maestro-alumno, derivar en una competencia alumno-alumno y terminar, por ejemplo, con una actividad grupal. Siempre que se produzca un desplazamiento del significante, el profesor podrá introducir pequeños cambios en la situación. Se espera que el profesor detecte cuando las interacciones con los estudiantes alcanzan un punto significativo. Resaltamos estos puntos y hacemos visibles para todos. Tomando un descanso, escribiremos algunas palabras claves, notas, ecuaciones o preguntas en la pizarra. También utilizamos pausas para interrumpir argumentaciones infructuosas, así como para detenernos en algún conocimiento del que queremos que un estudiante particular o todo el grupo caiga en cuenta. Los silencios son signos de puntuación con el fluir del discurso colectivo, son importantísimos en la música, marcan el final de un signo lingüístico y comienzo del otro. Sin silencio solo habría ruido. Los silencios son marcas, permiten que la existencia de un ritmo y dinámica. También tienen valor intrínseco, hace por ejemplo así.
Las pausas que introduce el profesor pueden ser como las que hace un terapeuta para que el paciente escuche su propia voz cuando desencadena una cascada de significantes. En resumen, la noción de contrato didáctico responde a la necesidad de construir un lenguaje en el aula. El desarrollo de la clase pretende construir ese lenguaje común, palabra por palabra y signo por signo, haciendo acuerdos sociales sobre una noción abstracta que abordamos donde varias direcciones y que se validan a través de las interacciones tanto alumno-alumno como alumno-profesor. Secuencia de trabajo. Nuestra idea principal fue captar la noción de integral organizando una batería de situaciones, cada una asociada a un enfoque diferente en este concepto. Para ser trabajadas por separado nos inspiramos en dos, donde el autor da tal tratamiento para funciones reales. Así pues, en el texto concatenamos los siguientes tipos de situaciones. Nociones preliminares. Ejercicios para recordar la noción de área y las propiedades conocidas como formas geométricas básicas. También recordamos las ideas de límite de sucesión y definición de error aproximación. Encontré un error. ¡Sí! Situaciones geométricas numéricas. Continuaremos con las sumas de Riemann paso a paso desde las formas geométricas básicas hasta las funciones continuas reales positivas. El objeto es aproximar áreas sin integrar simbólicamente, es decir, sin calcular antiderivadas. A partir de los comandos básicos de R construimos un código sencillo para realizar sumas de Riemann. Se proponen situaciones didácticas para comparar resultados aumentando la cantidad de puntos intermedios. También se sugiere a los estudiantes comparar el rendimiento de sus calculadoras, computadores u otros dispositivos mirando cuán rápido llegan a un desbordamiento de memoria. Esto da pie para hablar sobre las limitaciones físicas del cálculo. Así se trabaja el concepto de cero computacional. Se puede llegar a un acuerdo de consenso sobre lo que es una aproximación razonable y construir así primitiva numérica. Situaciones simbólicas algorítmicas. Tratamos con antiderivadas básicas que generalmente pueden resolverse por intuición o por un simple cambio de variables. El objetivo es que el estudiante reconozca la derivada de alguien y explique el teorema fundamental del cálculo. Aquí empleamos las calculadoras gráficas para explicar la noción de antiderivada y mostrar al estudiante que ya está resolviendo una ecuación diferencial. Los métodos de cambio de variables e integración por partes se trabajan de manera similar relacionándolos con la regla de la cadena y la derivada del producto respectivamente. Nuestro propósito es establecer una diferencia epistemológica entre métodos de integración, aquellos que provienen directamente de las propiedades de las derivadas, y otras técnicas de cálculo, cuyo propósito final es reescribir y ordenar la función integrando para reconocer la derivada de algo y aplicar el teorema fundamental del cálculo. 4. Situaciones de intervalidación. Mostramos a los estudiantes cómo usar los conjuntos B y C para verificar soluciones de una forma y de otra. A veces la antiderivada es fácil, por lo que comprobamos que las sumas de Riemann dan lo que se supone que dan. Por el contrario, la antiderivada a veces es complicada y las sumas de Riemann nos ayudan a verificar que no cometemos errores cuando debemos aplicar complicadas técnicas de integración. Asimismo, diseñamos algunas situaciones que permiten al estudiante caer en cuenta de que una misma integral tiene soluciones con escrituras totalmente diferentes. De este modo, promovemos la intervalidación social en el salón de clase por medio de la comparación de resultados entre compañeros del curso. Conjunto de situaciones especiales. Estas son aplicadas a tipos muy particulares de integrales simbólicas que se resuelven con cálculos muy específicos. Situaciones de cierre. Es un conjunto de procesos que en cada uno de estos casos anteriores permiten al estudiante realizar un insight global, una mirada panorámica de resumen. Tips intuitivos. Integrar, antiderivar es un problema doble, tanto numérico como simbólico, cuya solución requiere no solamente de habilidades mecánicas o de cálculo, sino también de procesos mentales cognitivos como para reconocer una derivada, para los cuales los estudiantes necesitan tiempo y práctica. Contenido. Eso me lo voy a saltar y vamos a entrar en materia. Parte 1. Integración numérica. Preliminares. A lo largo de este capítulo revisaremos las varias
definiciones de límite que podemos encontrar en el cálculo diferencial. Como veremos, no hay una sola definición sino varias, y aunque se parecen bastante, las pequeñas diferencias entre ellas ameritan que sean tratadas por separado. Al final de un curso de cálculo, el estudiante debe estar familiarizado con todas ellas. Comenzaremos por repasar la noción de funciones reales y recordar cómo se resuelven desigualdades que involucran funciones. A continuación veremos las definiciones del límite de una función en un punto y demostraremos algunos de esos límites con la definición epsilon de alguna cosa. También aprenderemos a refutar a un límite falso. Luego estudiaremos la noción de continuidad en un punto, estudiaremos las nociones de límite de una sucesión monótonas, conjuntos acotados y axiomas del supremo. Terminaremos este capítulo con la definición de una serie convergente y veremos los tres tipos de series más sencillas cuyos límites se pueden calcular. Principio de inducción. Fue la idea de Kronecker, la de hacer que todo el andamio de la aritmética de los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos descansara sobre los números naturales. Este proyecto fue llevado a cabo con varias fases y contribuyendo por otros matemáticos que mantenían serias diferencias como Carl Tal, y solo fue completado con los trabajos de George Cantor, David Hilbert y la escuela de Bertrand Russell. Los primeros números de los que tenemos conocimiento en nuestra etapa escolar son los naturales. El conjunto de los números naturales lo escribíamos así: n0, 1, 2, 3, n, n más 1. Los puntos suspensivos, quiere decir que después de cada entero n hay un siguiente entero que llamamos el sucesor n más 1, que se obtiene sumando 1 al entero dado n. De este modo, consideraremos a todos los enteros positivos del tamaño arbitrariamente grande. N es también el primer conjunto infinito del que tenemos noticia, y es un descubrimiento cognitivo importante de la infancia. Cuando nos damos cuenta de que, dado cualquier entero positivo tan grande como nos lo podamos imaginar, siempre le podemos sumar 1 y obtener otro entero aún más grande. El otro aspecto de importancia en la escritura de arriba es que n comienza en 0. Esto no es discusión de poca monta. Con el paso de los siglos, después del incendio de la Biblioteca de Alejandría, a los europeos se les olvidó que el cero existía por cerca de 1000 años, hasta que lo redescubrieron, a través de Maimónides y Averroes, a los filósofos matemáticos griegos de antaño. En la axiomática de Penao, los números naturales comienzan en el 1. La discusión sobre si 0 es un número natural llegó a niveles críticos entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Aunque persisten las diferentes opiniones, el consenso mayoritario de la comunidad matemática sobre la pertenencia del 0 a los números naturales es epistemológicamente e históricamente de la misma importancia que el descubrimiento de América. El proyecto de la Ilustración o la separación entre la religión y el Estado, en otras palabras, es parte del paso del pensamiento medieval a la modernidad. De acuerdo con la presentación de la teoría de Ernest Zermelo y Adolf Frankel, que desarrolla la aritmética de los cardinales infinitos descubiertos por Cantor, el 0 es el cardinal del conjunto vacío, el primero de los cardinales finitos y, en consecuencia, el primero de los números naturales de acuerdo con esta presentación. Principio de inducción. Usaremos el PBO para demostrar otra propiedad importante de los números naturales: el principio de inducción. Este es un método muy básico de deducción que sirve para decidir cuándo una propiedad lógica P referida a los números en general es cierta para todo número. Teorema 1.2. Sea P cualquier fórmula lógica cuyo predicado se refiere a números. Escribamos P de X para decir que P es cierta para el número X. Supongamos que P satisface P sub 0, P evaluada en 0 y P evaluada en n más 1 para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, todo n pertenece a los naturales, P evaluada en n, es decir, la proposición es cierta para todo número natural. Antes de realizar la demostración, comencemos por observar el principio de inducción de cerca. Flecha a la derecha designa el condicional lógico si entonces. Por ejemplo, como demasiado, si entonces engordo. Se lee si como demasiado, entonces engordo. Del mismo modo, P
entonces Q se lee si P, entonces Q. Así las cosas, un razonamiento informal va más o menos así. Como P evaluada en 0 y el condicional P evaluada en N, entonces P evaluada en N más 1 vale para todo N perteneciente a los reales. Se deduce que P en 1, del mismo modo como P en 1, por este mismo condicional tenemos P en 2, procedimiento de manera indefinida, obtenemos una cadena infinita de silogismos lógicos. De este modo construimos una cadena infinita de condiciones particulares. P evaluada en 0, entonces P evaluada en 1, entonces P evaluada en 2, entonces P evaluado en n-1, entonces P evaluado en n, entonces P evaluado en n más 1, etc. El problema con este razonamiento intuitivo es precisamente que es infinito. Así como existe un método para las ciencias naturales, ese que nos enseña en la secundaria de manera esquemática, haciendo los pasos de observación, tesis, experimentación y verificación, reformulación, la ciencia matemática tiene su propio método, además de las restricciones de la lógica usual. Hay otras limitaciones de reglas en el juego. Esquema del método de las matemáticas modernas explicado por Imre Lakatos, de acuerdo con la exposición de Alan Chalmers. Construcción de nuevas teorías. Axiomas. Ceremelo-Frankel, axiomas de elección, otras axiomáticas alternativas. Reglas de demostración. Lógica deductiva, número infinito de argumentos, método numérico, algebraico o geométrico. Teoremas y se repite. Axiomas. Una de las más importantes es que toda la demostración debe ser una secuencia finita de argumentos, que inicia con la hipótesis, los datos iniciales y culmina en la tesis, aquello que queremos demostrar. Aquellos que conocen algunos rudimentos de programación notarán inmediatamente el paralelo entre esta definición. La palabra tesis viene del idioma griego y corresponde al tiempo fuerte de un compás musical, el cual usualmente se marca con el pie. En contraste, el tiempo débil del compás se llama arcis. Notarán inmediatamente el paralelo entre esta definición informal de una demostración y lo que en computación llamamos algoritmo. Tiene una entrada input y una salida output y un número finito de pasos para llegar de lo uno a lo otro. La primera formalización de los algoritmos y los lenguajes de programación fueron las máquinas de estados finitos inventadas por Alan Turing. Muchas de las demostraciones matemáticas, aunque no todas, son recetas algorítmicas para conseguir la solución de algún problema. Así pues, el razonamiento informal que origina la cadena infinita no es del todo incorrecto, pero sí es ilegal en términos del método matemático. La demostración formal de principios de inducción usa método de resolución al absurdo, de reducción al absurdo, muy similar a lo que hacemos cuando razonamos por descarte. Por ejemplo, cuando jugamos una partida de club, el jugador de turno lanza los dados y camina por el tablero un número de pasos, así hasta llegar a alguna estancia de la casa, donde realiza una conjetura o suposición, la cual consiste en proponer un posible asesino, describir el lugar y arma empleada. Alguno de sus competidores le da una pista con la cual descarta la opción falsa dentro de su suposición. Para demostrar 1.2 vamos a aplicar el método de reducción al absurdo. Este consiste en los siguientes pasos. 1. Realizamos una conjetura o suposición cuya veracidad debemos constatar. 2. Con un razonamiento lógico matemático y un número finito de argumentos llegamos a una contradicción. 3. Descartamos la opción falsa dentro de nuestra suposición. Este paso es válido ya que, gracias a los principios básicos de la lógica, no contradicción. Tercero, excluido. La contradicción solo puede haberse originado en la parte falsa de la suposición que hicimos. Demostración del teorema 1.1.2. Aplicamos el método de reducción al absurdo. Elaborar una conjetura. Supondremos que el principio de inducción, teorema 1.1.2, es falso, de acuerdo con la estructura lógica de los condicionales. Esto quiere decir que tenemos una suposición P referida a los números que satisface las dos propiedades de 1.2 y sin embargo no es cierta para todo número natural. Así pues existe algún M perteneciente a los naturales tal que P evaluada en M es falsa. Razonamos hasta llegar a una contradicción. A continuación consideremos el conjunto. A igual N pertenece a los naturales, P evaluada en N es falsa. Puesto que M pertenece a A, tenemos que A diferente de
vacío es un conjunto no vacío de números naturales. Por el PBO, teorema 1.1.1, este conjunto A posee un primer elemento, digamos K igual a min A. Por la definición de A sabemos que P evaluada en K es falsa. Por otra parte, como P evaluada en 0 es cierta, 0 no pertenece a A. Luego K es mayor que 0. Entonces, con un razonamiento similar al que hicimos al principio, podemos hallar una sucesión finita de implicaciones. P que pertenece, P evaluada en 0, sí, entonces P evaluada en 1, entonces si P evaluada en 2, entonces si P evaluada en 3, entonces si P evaluada en K menos 1, entonces si P evaluada en K. Donde se deduce de que P evaluada en K es cierta. Esta es la contradicción que estamos buscando. Descartamos la suposición falsa. Como el resto de los argumentos empleados de orden de los enteros, PBO, etc., son ciertos, por descarte lo único que puede originar nuestra contradicción es la suposición inicial, la cual es falsa. Por tanto, el principio de inducción 1.1.2 es cierto. La diferencia crucial entre las cadenas de implicaciones 1.3 y 1.5 es que la segunda es finita. Por lo tanto, constituye un paso legal dentro de los métodos de demostración matemática. Cabe recordar que los métodos de demostración por reducción a lo absurdo no es del gusto de todos los matemáticos. Hay toda una corriente de filósofos de filosofía matemática llamada constructivismo que rechaza este tipo de argumentaciones y requiere en las demostraciones para la prueba de la existencia de un objeto matemático que se ha encontrado construido. La lógica del constructivismo es la misma lógica formal que se emplea en matemáticas sin el uso del principio del tercero excluido. A continuación veremos a través de algunos ejemplos las ventajas de usar el principio de inducción para demostrar proposiciones sobre los naturales. Tip intuitivo. En general se puede emplear una versión más relajada del principio de inducción arrancando la argumentación desde cualquier entero K pertenece a N, así pues si P cualquier fórmula lógica cuyo predicado se refiere a números tales que P evaluado en K, P evaluado en N, si P evaluado en N, entonces P evaluado en N más 1 para todo N pertenece a los reales. Entonces, para todo N mayor o igual a K, P evaluado en N, es decir, la proposición P es cierta para todo número natural mayor o igual a K. Ejemplo, demostrar que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n es igual a n por n más 1 todo sobre 2. Para todo entero n mayor o igual a 1. Demostración. Proposición a demostrar en este caso, P evaluado en n es igualdad. P evaluado en n 1 más 2 más 3 es igual a n por n más 1 sobre 2. Queremos ver que para todo n mayor o igual a 1, P evaluado en n, así que la inducción arranca en 1. Verificamos 1 por cálculo directo. 1 es igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Eso es igual a 2 sobre 2, que es 1. Demostración del condicional P evaluado en n, entonces P evaluado en n más 1. El antecedente del condicional es la igualdad P evaluada en n que asumimos como cierta. Esa también es la llamada hipótesis inductiva. Asumiendo P evaluado en n, demostraremos ahora P evaluado en n más 1. Esta última es la igualdad. P evaluado en n más 1, 2 puntos, 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n más 1 es igual a n más 1 por n más 2 todo sobre 2. Para verificarla, estudiamos ambos lados de la expresión anterior. Notemos que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n más 1 es igual a 1 más 2 más 3 más n más 1. Asociativa de la suma. N por n más 1 sobre 2 más n más 1, n por n más 1 más 2 por n más 1 sobre 2 es igual a n más 1 por n más 2 sobre 2. Conclusión. Como P evaluado en 1 y P evaluado en n, entonces P evaluado en n más 1 para cualquier n por el principio de inducción, en los naturales 1.1.2 se deduce para todo n mayor o igual a 1, P evaluado en n. Nótese la ventaja del razonamiento anterior. En lugar del proceso infinito que implica tener que verificar P evaluado en n haciendo cadenas de implicaciones de longitud n que son cada vez más largas para cada n, el principio de inducción nos permite hacer lo mismo en dos pasos. Verificamos P para cualquier primer entero, usualmente 0 o 1,
pero puede ser otro. Y 2, demostramos que el condicional P evaluado en n, entonces P evaluado en n más 1 es cierto para todo número n perteneciente a los naturales. Ejemplo, demostrar que 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado más n cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Para todo entero n mayor o igual a 1. Demostración, proposición a demostrar en este caso. P evaluado en n, 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado puntos suspensivos más n cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 todo sobre 6. La inducción arranca en n igual a 1. Para P evaluado en 1, para n igual a 1 verificamos directamente. 1 cuadrado es igual a 1, 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 2 por 1 más 1, todo sobre 6 nos da 1 por 2 por 3 que es 6 y 6 sobre 6 nos da 1. Demostración del condicional P evaluado en n, entonces P evaluado en n más 1, asumimos P evaluado en n como hipótesis inductiva. Demostraremos P evaluado en n más 1, 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, n cuadrado más n más 1 cuadrado es igual a n más 1, n más 2 por n más 1 más 1 sobre 6. Trabajaremos por separado estos dos lados de la desigualdad. Para el lado izquierdo notemos que 1 cuadrado más 2 cuadrado más n más 1 cuadrado es igual a 1 cuadrado más 2 cuadrado más 2 más n cuadrado más 1. Y todo hasta n es igual a n por n más 1, que fue la primera conjetura, por 2n más 1, todo sobre 6. Y lo único que se le agregó fue el término adicional n más 1 al cuadrado. N más 1 por todo esto sería simplemente multiplicar lo que hay. Y nos queda que n más 1 por 2n cuadrado más 7n más 6 sobre 6 es igual a la sumatoria hasta n más 1. Por otra parte, para el lado derecho, n más 1 por n más 2 por 2n más 1 más 1 sobre 6 es igual a n más 1 por n más 2 por 2n más 3 sobre 6 y es igual a n más 1 por 2n a la 2 más 7 más 6 sobre 6. Falta una n, segundo error. ¡Sí! Juntando las dos desigualdades anteriores se observa que la igualdad 1.10 es válida, luego P evaluado en n más 1 es cierto. 1.1.5 ejercicio, demostrar que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos más n al cubo es igual a n por n más 1 sobre 2 por 2 para todo entero n mayor o igual a 1. Es lo que va a hacer.